Bendiciones, amados hermanos, Dios los bendiga, los fortalezca en los que están en Cristo. Estamos en tiempo de lectura de la palabra. Estamos leyendo Lucas capítulo 5, que me voy a confesar ayuda. Y realmente lo que hacemos en este tiempo es tomarnos un espacio para leer, y luego de leer lo que hacemos es comentar con el dar un punto de vista. Entonces, actualmente estábamos leyendo acerca del llamado de Leví. Vamos a volver a leer, vamos a ver un pequeño aspecto que me acabo de dar cuenta. Entonces vamos a orar para entrar el tiempo a nuestro Señor y amado Salvador, y para que Él se regocije en este tiempo. Así como nosotros nos regocijamos, también se regocijará de ver que Jesús está leyendo su palabra y que está cumpliendo con el mandamiento que nos dejó a través de la apóstol Pablo, que dijo: en tanto que voy, dedícate en la lectura, la enseñanza, en la exhortación y la enseñanza. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de conocerte, de amarte, de bendecirte y añorarte en todo tiempo y lugar, amado pastor y rey. Pedimos hoy, amado, que glorifiques a tu Hijo Jesús cuando leamos, que nos ayudes a poder comprender más de Él, poder darle a Él a través de la Escritura. Damos las gracias, amado pastor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te entregamos este tiempo para que usted glorifique su vida en nuestra paz espiritual, que toda obra del enemigo y que nos habita en Jesús. Amén y amén. Entonces, veamos, esto es lo que hemos visto en Lucas 5. Igual los videos están en Facebook, al menos estaré subiendo de YouTube. Vamos a otra vez a leer el llamamiento de Leví. Veamos lo que dice. Llamamiento de Leví. Lucas 5, 27 al 32. 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ayer estamos hablando acerca del llamamiento de Leví. También hicimos un énfasis acerca de que la Biblia habla de muchos llamados, no de personas llamadas, sino llamados en el sentido de que somos llamados a santidad. Entonces estamos esperando un llamado de parte de Dios, como en este caso como Leví, que Dios nos diga, que nos aparezca y nos diga: ven conmigo. Pero debemos comprender de que todo aquel que ya es creyente ya tiene diferentes llamados. Somos llamados a ser hijos, somos llamados a ser discípulos, somos llamados a santidad, somos llamados a amar, somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, la Biblia habla de muchos llamados, pero por ignorar las escrituras nos desenfocamos. Queremos que Dios nos aparezca con voz de trueno y que nos llame a un ministerio. Pero también hablamos de estar preparados para recibir, porque Dios puede llamar, pero no nosotros responder. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos cuando Él llame, también a responder, así como lo hizo Leví. Fue una de las cosas que hablamos ayer acerca del llamamiento y de lo que corresponde también a Jesús y a aquellos que también deben proclamar la enseñanza de la verdad, como son los escribas y fariseos. Pero hay algún aspecto aquí en el 32 que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es bien importante de verlo, porque todo el contexto que se da acerca que llaman a Leví, Leví va, Leví hace una fiesta para Dios, un banquete para Jesús. Hay escribas y fariseos, que significan los religiosos de ese tiempo, las personas consagradas de alguna manera. Aunque todos critican mucho a los fariseos, pero para tomar en cuenta, por ejemplo, el señor Pablo fue un fariseo, y Pablo no fue un fariseo como los demás. Él dice que adelantaba mucho, que cumplía exactamente la ley, es decir, que no todos los fariseos eran hipócritas, la mayoría era como en cualquier religión. En cualquier religión hay personas que están entregadas, llámese como se llama la religión, hay personas que están ahí porque lo quieren hacer y porque no tienen de otra, y hay otras personas que están ahí que se entregan mucho, ¿entienden? Entonces, pero sí, de igual manera a veces confundimos el contexto de la religión. Esto lo podemos ver a través de la historia. Por ejemplo, Martín Lutero creció en el ambiente de una religión, y él se entregó y de alguna manera se terminó desprendiendo y fundaron la iglesia luterana. Algunas otras personas también lo han hecho, pero tomar en cuenta
de que a pesar de ello, Dios lo que necesita es que prediquemos el Evangelio y no ignoremos el hecho de que también la persona que peca. Ahora, aquí hay algo bien importante cuando dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. Entonces vemos el llamado a Leví, y aquí hace Dios llamar a Leví ¿para qué? Para que entre en arrepentimiento, para poder ser justo. Y también queremos trasladarlo nosotros a nuestro diario vivir o a nuestro entendimiento de comprender también de que Dios siempre nos está llamando a un arrepentimiento. El problema con nosotros, inclusive a veces cuando somos creyentes, pensamos y también tenemos dos cosas. Uno, pensamos que somos santos y que no pecamos y que no tenemos demonio o espíritu mundo dentro, o que somos intocables, que parte de la tiniebla no nos pueden tocar. Es una doctrina que está ahí afuera del mundo, que muchos la adoptan y la viven y la están viviendo y no se dan cuenta. Y lo segundo es de que decimos que somos pecadores. Ya es como que culturalmente, decimos que somos pecadores y culturalmente pensamos también de que el enemigo no nos puede tocar, o que no tenemos una posición de demoníaca, o que no tenemos un espíritu inmundo. Y son dos errores que tenemos, que no somos conscientes de las dos cosas. Uno, tampoco somos conscientes de la salvación que Dios nos da, no somos conscientes por consecuencia. ¿Por qué? Porque ignoramos las cosas espirituales. A causa de nosotros ignorar lo que es espiritual, a causa de eso cometemos muchos errores y no entendemos las cosas. Por ejemplo, esto lo dice Pablo cuando dice, y os hablo para que no ignoréis los dones espirituales. En el original dice lo espiritual. Pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo continuo. El arrepentimiento es cierto. Nosotros tenemos un arrepentimiento en el sentido y aspecto de ver de que Jesús es nuestro Salvador y que hemos pecado, que nos quitaron la venda de los ojos y ahora podemos a nuestro Salvador y hemos conocido que hemos pecado delante de Dios. Eso nos lleva a venir y cambiar, de trasladarnos de unas tinieblas a una luz. Pero es un arrepentimiento que Dios nos da y estamos establecidos en Él. El punto es de que desde que creemos en Jesús hasta la fecha, independientemente de la cantidad de años que pueda tener, una persona puede tener un día, 2 días, el problema con ello es de que a veces no, dependiendo de dónde recibimos esa entrega hacia Jesús, cometemos pecados, errores o continuamos en una vieja naturaleza por falta de guianza, enseñanza o de nosotros mismos entregarnos. Y no vemos las consecuencias de esos actos que pueden acontecer sobre nosotros. Y también que la Biblia dice, acordémonos que un arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Es decir, yo puedo venir en Cristo Jesús y arrepentirme y cambiar. Decir, bueno, y ahora no creía en un Salvador idólatra y ahora cambio a ser parte de Él. Pero aún así tenemos tantos pensamientos que nos han enseñado y formado y que están cimentados en nosotros. Y cuando cambiamos, cuando estamos en Jesús, todavía cometemos esos errores a causa de no cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Dios nos dio una gran pauta a la hora de creer en Él. Ya estando en Él comenzamos a Dios llamarnos a arrepentimientos continuos. Si nosotros nos creemos justos, lastimosamente no vamos a poder aceptar los llamados que Dios hace. Por eso acá vemos de que, inclusive creo que en otros pasajes hace una analogía que Jesús acerca del ciego y el que ve. Y el ciego es aquel que tiene pecado. Y el que ve es aquel que no tiene pecado. Entonces, cuando le dice Jesús a ellos, y ustedes porque dicen que ven, yo no tengo por qué quitarles el pecado. Porque ellos se creían justos, ellos se creían sin pecado, las consecuencias de Dios nos puede sanar. De igual manera, hay muchos de nosotros que a veces nos creemos muy justos, nos creemos que no tenemos errores, creemos que no tenemos pecado. Y cuando alguien dice, usted piensa que no tiene errores, automáticamente decimos, no, yo tengo pecado. Pero vivimos con una misma actitud arrogante, sin buscar un arrepentimiento continuo. Todo aquel que conoce que comete errores, que conoce que tiene problemas, lo que va a hacer es buscar delante de Dios un arrepentimiento constante. Y a causa de eso, el llamado a arrepentimiento es para él. Por eso nosotros constantemente tenemos que aceptar el llamado del Espíritu Santo de arrepentirnos. Y esto va a ser hasta que llegue el día del juicio final. Porque la Biblia dice de que no hay que arrepentirse.
Vamos a ver si encuentro la cita. Esta cita, vamos a ver. Vamos a ver, cita acá, 2 de Corintios. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza que produce el mundo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí ya con el hecho de que el apóstol Pablo haya dicho, ¿de qué no hay que arrepentirse? Significa de que vamos a estar en un continuo arrepentimiento hasta que venga. Es decir, que sí, siempre, siempre, siempre va a haber algo de qué arrepentir. Y esto es porque, como mencioné anteriormente, arrepentimiento es cambio de forma de pensar. Entonces siempre va Dios cambiando nuestra forma de pensar. Por eso vemos en Romanos 12:2 que lo primero, que para mí, por ejemplo, Romanos 2 para mí es un mandamiento. También alguien lo puede tomar como consejo, etcétera, dependiendo de lo que la revelación que yo le quiera dar a cada quien. Pero para mí es como un mandamiento, para mí es como un consejo, etcétera. Romanos 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos manda que a no conformarnos. Luego, ¿cuál es el siguiente? ¿A través de qué? De arrepentirnos, transformar nuestra manera de pensar, transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso habla de un cambio de manera de pensar. Entonces, Jesucristo, nosotros cuando creemos en Jesús, automáticamente entramos en su reino. Pero eso significa que constantemente vamos a cambiar de manera de pensar. Se los voy a poner un ejemplo. Damos de cuenta que alguien va a venir y pide la visa norteamericana. Entonces, para la visa norteamericana regularmente tiene unos requisitos y cuando esa persona está aceptada, entra y ya puede entrar a Norteamérica y puede entrar a Estados Unidos. Hagamos de cuenta que la visa norteamericana es la entrada al cielo, entra a creer en Jesús. Yo creo en Jesús, pero a diferencia de la entrada norteamericana que tiene un montón de requisitos, yo solo pido uno. El requisito es creer en él. Viene uno, entra, le dan la visa, y yo ya tengo mi visa, mi pasaporte y todo, que significa el creer en Jesús, por lo tanto dentro del reino de Dios. Ya cuando entro al reino, me doy cuenta que el reino es muy diferente a lo que yo pensaba, en el sentido de toda la gracia, el amor, la bondad, etcétera, que puede ver y puedo conocer. Es lo mismo cuando vengo yo y voy a los Estados Unidos por primera vez, independientemente de los lugares a los cuales lo puedes, de los estados que tiene Estados Unidos, al lugar donde voy, yo me puedo dar cuenta que la manera que las personas hablan es diferente, la manera que las personas se comportan es diferente, la manera de cómo están estructuradas las calles, los árboles, las casas, de cómo están construidas. Hasta donde yo tengo entendimiento, muchas de las casas de Estados Unidos pues, son de madera, eh, algunas otras pues tienen de alguna manera edificios. Dependiendo de los lugares, por ejemplo Nueva York o algunos otros lugares, cambia la perspectiva de las ciudades, del movimiento de las personas. Hay mucha gente, poca gente, la señal de tránsito, cómo aplican las leyes, los canales de televisión que hay en ese país, etcétera. Tampoco lo digo para glorificar a Estados Unidos, y no lo digo de esa manera, sino que es un ejemplo porque la mayoría de nosotros conocemos Estados Unidos. Entonces, cuando yo ya tengo eso, yo ya sé, y mi mentalidad es, bueno, va a cambiar todo porque voy a un lugar nuevo. En este caso es el Reino de los Cielos. Entonces vengo yo, me voy a Estados Unidos, veo que todo es diferente. Entonces cada día es un cambio de manera de pensar porque no sabía que ya es. Aunque yo tengo una perspectiva de los Estados Unidos, por ejemplo, yo nunca he viajado a los Estados Unidos. Yo tengo la perspectiva de que ahí está Estados Unidos. Llego allá, pero ahora me encuentro, bueno, yo conocía que había esto de Estados Unidos. Comienzo a ver, está acá, hay personas que se comportan de esta manera. Por ejemplo, aquí en Guatemala es normal que alguien venga y vaya en la calle y le explique al otro y dice, hey, y comienza uno a jugar. Puede ser que en los Estados Unidos no pase, el tipo de comida que allá es diferente, las costumbres son diferentes. Entonces, cuando uno entra al reino de los cielos, pasa lo mismo. Uno se arrepiente, entra en Cristo Jesús, pero en este momento hay un montón de cosas que son diferentes. Por ejemplo, mi hermano fue una vez a los Estados Unidos y contó de que él iba a una velocidad, creo que se pasó un poquito nada más, y automáticamente lo paró la policía y le dio le puso una multa de exceso de velocidad. Eh, entonces la ley era más rápido aplicable ahí que acá
estando él en Guatemala. Porque aquí en Guatemala tal vez le pasaron, sí que hay muchas personas que no respetan aquí las leyes de tránsito, etcétera, y realmente no le ponen ninguna falta ni nada. Entonces puede ser que las leyes allá sean más rígidas. Pues pasa lo mismo en el reino del cielo. Es decir, unas cosas ya están en Cristo y hay muchas cosas que nos van a pasar a causa de que ya somos parte de un reino. Porque ya siendo parte de un reino, nosotros nos regimos a las leyes y reglas y estatutos de este reino nuevo. Entonces, por eso es bien diferente con nosotros. También porque así mismo, por ejemplo, si hay una guerra, tanto, por ejemplo, que los Estados Unidos con algunos otros países, si hay una guerra, pues por supuesto, si hagamos de cuenta que soy del país contrario y miro a alguien que es de los Estados Unidos, automáticamente llego yo a esta parte del enemigo, sea que son espías, sea que son soldados, etcétera. Yo lo puedo ver como un enemigo ya porque yo estoy del lado contrario. Entonces, ¿qué hace esta persona del lado contrario aquí en mi nación? Entonces pasa lo mismo con el enemigo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Al momento de creer en Jesús, en un arrepentimiento, nos somos trasladados al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de Dios. Cuando estamos en este punto, el enemigo ahora cuando lo mira dice, él ya no es parte de nuestra milicia, él es ahora parte de la milicia de Dios. A consecuencia, el ataque que voy a recibir de parte del enemigo va a ser más fuerte. Y si yo cometo un error, va a ser más fácil que él me ataque directamente. Por eso que hay que vivir un arrepentimiento continuo. Entonces ahora, cuando yo me doy cuenta que tengo que cambiar muchas naturalezas, eh, me lleva a buscar la ley de la palabra de Dios. Por ejemplo, como recalco el ejemplo de los Estados Unidos. Vengo yo, me voy a los Estados Unidos o cualquier otro país por ejemplo, España, Francia, etcétera, ellos tienen su propio reglamento. Entonces, si yo vengo y aquí en Guatemala los estudios de velocidad no son contados tan normal, yo me voy a los Estados Unidos y yo por querer pensar que es lo mismo en Guatemala que en los Estados Unidos y vengo y me disparo en la carretera, automáticamente la policía me va a agarrar y me va a poner una multa. Yo le dije, mire, pero yo no sabía. Entonces el policía se va a ajustar a la ley, independientemente de si yo vengo o no de Guatemala. Pues me pide aquí está su remisión. Se la voy a dejar pasar porque usted no conoce. Pero a la próxima sí vamos a poner una multa más grande. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como ya estando habitando en esta nación de Estados Unidos? Pues tendría que ir a revisar la ley de tránsito y pueda revisar cuál es la diferencia entre la ley de Guatemala y la ley de tránsito de los Estados Unidos y verificar esta ley. Y también conocer cómo se cumple allá, porque tal vez puede ser que haya otros tipos de leyes o otros leyes de tránsito que en Guatemala no hay. Y así podemos irlas a verificar en cada país, puede ser diferente, inclusive las leyes naturales, por ejemplo, los impuestos de diferentes países se pagan diferentes porcentajes, hay diferentes tipos de leyes para las entregas, de lo que corresponde a la ley anual de impuestos, etcétera. Entonces hay un cambio total. Y aunque yo diga, bueno, es que estoy así en Guatemala, sí lo hacía, pero la ley que dice que está establecida en los Estados Unidos no me va a dejar. Sí, es cierto, pero usted está viviendo ahora en los Estados Unidos y no en Guatemala. Pero yo tengo que regirme y respetar lo que está ahí. A lo que quiero llegar con esto es de que el mundo nos enseña a pecar porque no importa, el conocimiento no importa. Yo lo tengo que hacer porque yo quiero, tengo mi voluntad. Pero cuando yo me establezco en el reino de Dios, ya estoy entendido que tengo que buscar cumplir la voluntad de mi Padre. Y el cumplimiento de la voluntad de mi Padre es hacer pues, al llamado al arrepentimiento continuo. Porque Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora aquí hay otro punto. El conocimiento de la revelación de Dios me va a dar a entender a mí que yo soy pecador. Pero pecador no en el sentido global de la circunstancia, en el sentido de decir, yo soy pecador. Es parte, en el sentido cuando yo creo en Jesús, yo acepté que soy un pecador porque prácticamente soy toda una identidad. Es como aquel que se graduó para ser ingeniero, prácticamente estudió, practicó, lo hizo todo para ser graduado a ser ingeniero. Cuando sale como título de ingeniero. De igual manera, cuando nosotros estamos aquí en el mundo y nos enseñan a pecar, prácticamente nosotros en todo nuestro recorrido nos ganamos el título de pecadores. Pero cuando yo vengo y creo en Jesús, me cambian ese título de pecador a hijo de Dios. Pero también yo voy a cometer pecados, no voy a poder quitarme. Cuando yo entro en el reino de Dios y cometo pecados, yo tengo también cambios de identidad, de qué pecado voy a cometer, porque allí yo puedo ser un pecador en pereza.
Tal vez no por rico, para así decirlo, pero soy un gran perezoso. Entonces yo estoy pecando con pereza, yo me tengo que dar cuenta de que lo que estoy viviendo en pereza. Y muchas personas tienen el contexto de pereza, por así decirlo, jugar videojuegos todo el día. O pereza para las personas es dormir bastante, por ejemplo. Entonces, pero el conocimiento que tengo de pereza no es el mismo que otros tienen. Por ejemplo, para mí pereza es no hacer la voluntad de Dios. Eso es pereza para mí. Pereza para mí no necesariamente jugar videojuegos o quedarme dormido tarde o, o algunas otras cosas. Para mí pereza es no hacer la voluntad de Dios. Es decir, de que si alguien se la pasa solo trabajando y de repente llega a su casa y quiere a dormir, para mí es perezoso, porque no está buscando la voluntad de Dios. Para mí así es. Cada quien tiene un concepto diferente de lo que es pereza. Entonces yo cuando yo reacciono y conozco y digo, bueno, sí, yo soy perezoso, o sea, yo me estoy declarando pecador por lo menos en esa área, y acepto el llamado de Dios al arrepentimiento, y tengo que buscar ese arrepentimiento, porque Dios me está llamando al arrepentimiento, de dejar de ser perezoso a ser ahora diligente. Y la diligencia es una justicia, ¿por qué? Porque voy a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Pues aquí no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces yo primero tengo que entender que he pecado, porque estoy pecando en un área, y aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento. Pero tengo que ser consciente. Y esos pecados, por ejemplo, si yo comienzo a pecar sin pereza o en otros pecados, automáticamente el espíritu de pereza va a comenzar a llenarme, por así decirlo, y a buscar que yo haga más la tiniebla, que sea más perezoso cada día. Entonces, de ahí ya tengo un nivel de influencia o de posición de manejo hasta que el espíritu de pereza venga y tengo una posición sobre una persona. Por eso mismo, uno tiene que buscar constantemente el arrepentimiento para no dar lugar al diablo en diferentes áreas. Alguien puede ser codicioso, alguien puede ser avaro, pero como recalque, puede ser que no se haya dado cuenta. Y por eso que el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad y a convencernos de pecado. Esa es la gran ventaja del amor de Dios y del dejarnos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y este versículo, como recalco, no es solo para aquellos que no han creído en Jesús, sino que es para todos nosotros que ya creímos, pero que por algún motivo todavía tenemos cosas que son del mundo y que tenemos que arrancarnos de nuestro corazón para entrar en arrepentimiento. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo no miro pornografía, pero, pero te voy a poner la pregunta. ¿Usted tiene pensamientos obscenos? Posiblemente está viendo pornografía, porque las proyecciones en su mente son de imágenes de un acto sexual. Por consecuencia, es como si estuviera viendo pornografía. Pero nosotros tenemos que buscar arrancarnos de nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que esperar en Cristo Jesús y pedirle mucha misericordia para arrancar de raíz todo lo que tengamos, para aceptar el llamado al arrepentimiento. Eso que alguien sea pastor, alguien que sea apóstol o profeta, no significa que no cometa errores. Lo único que tal vez sus errores van a ser muy diferentes a los normales, por así decirlo. Por ejemplo, tal vez una persona peca por así decirlo, de estarse alcoholizando o estarse drogando, pero tal vez un ministro puede pecar de ser idólatra o de ser hipócrita o de ser altivo o soberbio, porque tal vez no se va a ver tanto como otros en esos aspectos, porque tal vez ya logró superar muchas cosas, pero no ha logrado superar otras. Eso lo vemos con el apóstol Pablo cuando él dice, literalmente de mí, que me librará este cuerpo de mente, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él dice que con su mente servía a Dios, pero con su cuerpo servía a las horas de la carne. Entonces, quiero recalcar esto. También, por ejemplo, vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, que también cayó en hipocresía, y el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo y traerlo a un arrepentimiento, porque estaba moviendo en hipocresía. Entonces, eso es lo que quiero resaltar, de que eso que seamos hijos de Dios, que seamos entregados a Dios, que sí oremos y leamos bastante, no significa de que no estamos propensos a caer en algún pecado, algún error, y que no significa tampoco de que para nosotros no hay arrepentimiento. El arrepentimiento siempre, hasta que venga Cristo, va a terminar. Entonces, por eso necesitamos el llamado.
no significa, otra cosa a recalcar que mencioné, es de que las personas que han creído en Jesús no significa que no tengan posesiones demoníacas, no significa que no tengan riquezas espirituales definidas, lo pueden tener. Hay respaldo bíblico para eso. Hay personas que dicen que no, pero sí hay un respaldo para ello. Uno de ellos que la Biblia dice, si lo leen, que dice cuando se van los 7 demonios y luego dice que cuando vuelve a regresar para ver si está su casa, dice que la ve adornada. Eso significa que esos demonios, estamos hablando de una persona creyente que fue librada de demonios, el de los demonios, si ven que esa persona no se consagró, que solo vinieron y le dejaron el cuerpo bonito y no siguió buscando y siguió pecando en la calle, el mismo espíritu va a volver a entrar. Y alguien dice que no puede estar, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo junto con las tinieblas. Pues hasta donde yo sé, sí. ¿Por qué? Porque no hay una llenura plena. Las niveles inclusive de, por ejemplo, yo he visto personas por ejemplo, en mi caso, para no ir tan lejos, yo sentía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hablaba y yo he caminado con el Espíritu Santo. Pero también sé de que yo tuve en esos momentos de estar entregado con mi amado Dios, hace 5 años creo yo, también yo recibí una liberación de y a pesar de que, como les digo, yo era alguien, bueno, no es que no lo hago todavía, pero que buscaba a Dios todos los días, leyendo, orando, cantándole, yendo a la iglesia, y aún así necesité liberaciones de que me sacaron cosas de mi interior. También con respecto a las guianzas o las influencias espirituales del enemigo, también aún alguien que es creyente lo puede influenciar del lado de una, por así decirlo, de una forma externa, no interna, sino una forma externa a una persona. Eso también lo podemos ver en la Biblia. Vemos Pedro como fue influenciado por Satanás. Y alguien dirá, no, es que eso parte de recibir el Espíritu Santo. Pero vuelvo a recalcar, cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas acerca de Pedro, dice que Pedro fue influenciado por la hipocresía. Pues es un espíritu, pues, espíritu de hipocresía, la levadura de los fariseos, de que estaban con unos y con otros, que se comportaban como judíos, con los judíos y solo se juntaban con judíos pero solo se juntaban con los gentiles cuando no había judíos. Entonces él fue influenciado por un ente externo. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. El enemigo está ahí como león consciente, la Biblia dice en Efesios 6 también, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en el reino celeste. Eso significa no significa de que necesariamente un demonio, un espíritu va a tomar a un hombre para que él me hable a mí, sino que también el espíritu de demonio se puede comunicar directamente conmigo para tratar de violentarme o atacarme o alguna otra situación. Eso también se ve, por ejemplo, cuando Jesús va a liberar a los demonios gadarenos, cómo es de que los demonios procuraron la tormenta para que no llegara a Jesús. Entonces, a lo que quiero dar a entender con todo lo que estoy hablando es lo siguiente: todo aquel, siendo cristiano o no cristiano, o creyente o no creyente, o ministro o no ministro, tiene la necesidad de arrepentirse. No puede decir que vive en santidad plena porque todos tienen que arrepentirse. Lo acabamos de leer con el apóstol Pablo, que dijo que no hay que arrepentirse. En uno de los mayores ejemplos de la Biblia es Job. Job, hombre justo, pero tuvo que arrepentirse. Jesús dijo las mismas palabras y se lo dijo a los apóstoles. Les dijo lo siguiente: dijo, si vosotros no os arrepentís, de cierto les digo que todos de igual manera perecerán. Y estamos hablando de personas que estuvieron pegadas a Jesús casi por 3 años. Es decir, de que este aspecto del arrepentimiento no está sujeto a personas no creyentes, está sujeto a toda la persona. Todo aquel creyente o no creyente se tiene que sujetar, tiene que aceptar el llamado a un arrepentimiento constante, un arrepentimiento diario, porque en el momento que peca es porque pecó. ¿Qué pensamiento tiene su corazón o en su mente por lo cual está pecando? Porque tiene que renovar ese pensamiento. Inclusive alguien que cree en Jesús y que de alguna manera aparentemente no peca, hay un conocimiento más grande del que nosotros podemos tener acerca de algo. Entonces siempre hay un arrepentimiento. Antes pensaba de algo acerca
Jesús, pero ahora creo en esto, aceptar a Jesús. Eso es arrepentimiento. Entonces debemos buscar a Jesús para buscar el arrepentimiento. Tenemos que ser conscientes constantemente de arrepentición. De que no significa que sepamos mucho la Biblia, no tenemos por qué arrepentir. Entonces, vamos a vamos a tomar esto, tenemos que tomar esto bien en cuenta, tenemos que buscar el arrepentimiento constante y aceptarlo, porque incluso puede Dios enviar a personas a decirnos cosas y tal vez nosotros podemos sentir ofendidos por, por, por las palabras que alguien nos puede decir. Por ejemplo, nosotros estamos en una reunión con unas personas y un amigo le dijo a otro, mira, es que tú necesitas liberación. Lo primero que se sintió el otro es ofendido, así como que yo busco a Dios, ¿por qué necesitar liberación? Y son aspectos que no tomamos en cuenta nosotros. Es decir, todos necesitamos liberación. La Biblia dice acerca de la liberación. Dice que si nosotros andamos conforme a su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero vamos a ver lo que dice el versículo. Son, vemos, veamos lo que dice Juan. Dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este regularmente es el versículo que todos tomamos cuando hablamos de la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si vemos el versículo anterior dice, y Jesús entonces, y dijo, Jesús, perdón, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es decir, que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis. Es decir, ¿cómo es de que ellos ya habían creído en él, pero Jesús les habla de la libertad hasta después? ¿Por qué? Porque dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, la idea es permanecer en la palabra y saber cuál es esa palabra y conocer esa verdad y la verdad los hará libres. Y está hablando de personas que ya creen en él. Alguien que ya cree en Jesús está propensa a ser poseída de demonios, sí, está propensa a ser poseída de demonios. Está una persona ya siendo creyente en Jesús, está propensa a recibir, a ser guiada por un espíritu inmundo, sí, está propensa a ser. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si alguien no se rige a la palabra de verdad, está propensa a recibir. Esto lo podemos ver también en un ejemplo acerca de la Biblia, cuando ellos contratan a Balaam para que maldiga el pueblo de Dios. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios porque ellos estaban viviendo en santidad. No lo pudo maldecir. Pero vemos de que Balaam dio la pauta para que tentaran al pueblo de Dios a través de mujeres, para que cayeran en fornicación. Entonces Balaam sabía que la única manera para que Dios maldijera al pueblo de Israel era que el pueblo de Israel pecara. Y si vemos lo que sucede es de que les envía la tentación, Balaam le envía la tentación, le habla a los reyes para que envíen la tentación, las mujeres prácticamente llevan a los príncipes de Israel a pecar, a caer en fornicación. Y, por ejemplo, y estamos hablando de un pueblo de Israel que estaba consagrando a Dios. Y este pueblo de Israel que se estaba consagrando a Dios, que estaba viviendo para Dios, termina cayendo en pecado por causa de una tentación. Es decir, la tentación se da por la influencia del demonio, porque la misma Biblia también dice que esa causa, el pecado se da a causa de la misma concupiscencia que el hombre tiene en su mente. Pero ¿qué? Lo que hace el enemigo es tirarla, es guiado por el espíritu. Es decir, el espíritu de comunicación que tenía Balaam, era guiado, guió a decirle, miren, la única manera es que estén en comunicación. Pero son estos espirituales que guiaron para dar la respuesta a ellos y mandaron a este sentido de comunicación para que ellos cayeran en ese pecado de fornicación. Entonces fue un espíritu de fornicación el que llevó
a esas personas que pecaron, pero no solo era el Espíritu Santo, sino que ellos también tenían su receptor, por llamarlo de una manera, para caer en ese pecado. Vemos que el pueblo de Israel se envuelve en ese pecado de fornicación y que eso procura una plaga de un problema en el pueblo de Israel. Y pues pueden orar para ver qué hacer. Y sale Serafines, agarra una, bueno, no recuerdo bien el nombre de la persona, agarra una lanza la, la, la mete a las personas, uno que era un príncipe de Israel, con una señorita que estaban viendo en ese momento que estaban guiando para entrar a comunicar. Entonces el otro solo entra y le traspasa la lanza y dice que ahí quitó la mortandad, porque Dios es la aplicación de la justicia que ejerce esta persona. Pero estamos hablando de un pueblo de Israel que estaba consagrado. Recordemos que el pueblo de Israel figura del pueblo de Dios espiritual. Entonces ellos marcan eso, que estaban consagrados, pero abrieron una pauta para tentar y ellos cayeron tentados. Y por consecuencia ellos ya estaban siendo influenciados y entraron en pecado. Así que tenemos que estar cuidadosamente atentos y constantemente buscar ese arrepentimiento y quitar todo eso, porque puede venir una tentación y uno puede caer en la tentación a causa no tener nuestra mente y corazón en Cristo. Tenemos que buscar ese arrepentimiento constante, no ocultarlo, porque una cosa es ocultar las cosas y otra cosa es quitarlo del corazón. Por ejemplo, alguien, o lo voy a poner de esta manera, alguien que está acostumbrado a ver mujeres, como regularmente el problema que tienen muchos hombres, y cuando miran a una mujer, entonces es muy fácil es decir que yo ya no miro mujeres y no lo pienso en mi corazón. Y lo puede decir delante de todos, y incluso él lo puede ocultar hacia sí mismo, y si no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero la idea es quitarlo del corazón, quitar el sentir, porque en cualquier momento se puede resaltar. Inclusive una persona que solo vive apartado en un monte y no mira mujeres, también puede decir que no tiene pecado, pero el pecado siempre va a estar ahí, a menos que se haya arrepentido y lo quite de su corazón. Igual con otras personas como la codicia, la envidia, puede estar como durmiendo en la persona, pero no se ha despertado. O la rebeldía también es parte de los pecados que están ahí constantes, que uno vive, porque todo el mundo vive en esos pecados. El problema está que como piensan de que no es así, o piensan que se conoce una gloria. Miren, si el hombre estuviera actualmente en pecado, o estuviera buscando más a Dios, las naciones no estuvieran como están. La gloria de Dios estaría manifestando cada día más, o tuvieran personas realmente en una integridad y una gloria postrera mayor que la primera. Eso es mi opinión acerca de ese aspecto, de lo que he leído en la Biblia. Porque si el apóstol Pablo, Pedro, todos ellos eran llenos del Espíritu Santo y vivían en una consagración perfecta y manifestaron una gran gloria, entonces ¿por qué no está pasando actualmente? Para mí es porque hay pecado. La Biblia dice de que la paga del pecado es muerte y por consecuencia hay una muerte espiritual a nivel mundial. También la Biblia dice que por cuanto todos los pecados han sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, que no tenemos la gloria postrera porque estamos pecando. Y no aceptamos el llamado al arrepentimiento porque no pensamos que estamos pecando. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Al ir a la iglesia tal vez cada domingo, al aparentemente agarrar la Biblia todos los días y leer un par de versículos, a la hora de tal vez solo venir y no olvidarnos de levantarnos, de orar al levantarnos, de orar a cada vez que vamos a comer y orar cada vez que vamos a dormir. Entonces ahí hay un problema de que no entendemos que la entrega hacia Dios es constante, tiene que ser de lleno. No basta únicamente con orar al despertar, orar antes de comer, orar al dormir. La Biblia dice que hay que orar sin cesar, hay que orar en todo tiempo. No es solo de aquí agarrar un par de versículos al día y como incluso mencionas hacer su devocional de un par de minutos. La Biblia nos envía a meditar en la palabra del día y de noche. Entonces nosotros debemos estar conectados con Dios, arrepentirnos, saber que no está todo nuestro corazón entregado a Él. Que la idea es buscar entregar todo nuestro ser. Y al entregar todo nuestro ser va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros nos vamos a dar cuenta de las cosas que hacemos por los frutos que damos. Y la Biblia habla de los frutos que uno puede dejar o debe de dejar, como dijo el apóstol, como dijo Juan Bautista, dar frutos dignos
de arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos que arrepentirnos y dar frutos con ese arrepentimiento. Si un arrepentimiento no da frutos, tenemos problemas porque no sería arrepentimiento. Y también hay que dar frutos buenos. Entonces, si nosotros damos frutos, no vamos a dar cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Y no solo sembrar un árbol, que el árbol crece, sino que sea árbol de fruto. Entonces, por eso mismo debemos estar, es el llamado a Dios constante que nos hace de arrepentirnos y que tenemos que nosotros asimilar como hijos de Dios, de entender de que tenemos muchos pecados que hay que quitar y también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque hay personas que me están dando frutos dignos de arrepentimiento. Ir a la iglesia todos los domingos no es un fruto digno de arrepentimiento. Si yo cambio mi manera de pensar de ir a la iglesia, porque yo conozco personas que van a la iglesia todos los domingos, pero su forma de vida no cambia. Entonces el hecho no es solo ir a la iglesia, sino la pregunta es por qué voy a la iglesia. ¿Voy a la iglesia por costumbre o voy a la iglesia porque realmente voy a alabar a Dios? Entonces, y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 1, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que él ya está harto de que le estén cerrando una fiesta. Y fueron 10 fiestas que Dios dijo, ya está harto de que le estén dando sacrificios y todo eso. Él ya está, ya no tiene satisfacción en eso, porque ellos cuando cantan lo hacen por su propio placer. Dice, con sus labios me cantan, pero su corazón está lejos de mí. Entonces a Dios no le sirve que nosotros le cantemos y que nuestro corazón esté por otro lado. Y esas personas estaban congregando, estaban cumpliendo con la ley de Dios. La ley de Dios decía que había que celebrar las fiestas, pero su corazón estaba en otro lado. Pero estaban cantando alabanzas, estaban cantando salmos, estaban alegrándose incluso, pero su corazón no estaba en Dios. Y creo que Isaías también dice, y estas personas me piden justos juicios, o como si ellos vivieran mi palabra, como si ellos vivieran en justicia. Entonces hay una hipocresía de parte nuestra al no vivir una verdad en Jesús. Le pedimos a Dios sabiduría, revelación, etcétera, pero nosotros no nos preocupamos por ejercer, no nos preocupamos para entrar en un arrepentimiento. Ya de por sí nos calificamos por sí, nosotros nos autocalificamos mal. Pero si nosotros nos calificamos de buena manera, nos va a dar la pauta para arrepentirnos. Y es una gran gloria entrar en un arrepentimiento porque vamos de una gloria a una gloria más grande. Entonces, esto es lo que les dejo hoy. Sé que no leímos mucho, pero mi enfoque era este, por la misma razón de que tenemos que tener en nuestra agenda. Si usted tiene cualquier cosa en su agenda, apunte en su agenda, arrepentir todos los días, arrepentir. Que hay una notificación. Yo les digo esto porque esto es algo que yo hago, yo tengo en mi agenda, tengo eh, arrepentimiento, eso lo tengo en mi agenda, ya desde hace varios tiempos. Recibo una notificación todos los días que dice arrepentirse, para que yo no me olvide de que lo tengo que arrepentir por eso. Así que anhelemos arrepentimiento, anhelemos cambiar, oremos a Dios para saber si hay demonios dentro de nosotros que nos tiene que liberar. Oremos a Dios para que seamos eh, llenos del Espíritu Santo y que si hay influencias espirituales que nos están constantemente manipulando, orar para que nos la quiten, orar para saber qué estamos haciendo nosotros, porque ellos no hacen nada sin que uno no lo permita también. O sea, el enemigo está ahí atacando, pero uno se le da la pauta. Es como cuando alguien le invita a bailar a uno. Uno está en una fiesta y de repente le invitan a bailar, uno aceptó. Y si uno está bailando con la persona es porque uno aceptó. No le puede decir, mire, ¿por qué me está sacando a bailar? Porque usted me dice sí. ¿Por qué? Porque uno, porque entró a la fiesta. Dos, ya estando en una fiesta, una persona lo invitó a bailar. Y usted aceptó. Eso pasa con los demonios. Si uno peca, es porque simple y sencillamente uno se metió en un lugar donde no debía, el demonio vino y lo invitó a bailar y usted se puso a bailar, es decir, comenzó a pecar. Esto es una analogía con una fiesta. Por eso la misma Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mala iba de Dios el vida en Cristo Jesús. Es porque el pecado viene e incita a la persona que lo haga. Pero también la persona cae, ¿por qué? Porque su misma manera de pensar corrompida lo está aceptando. Eso lo dice la Biblia.
lo dice la Biblia en Santiago. Vamos a colocarlo para que veamos que no es mentira. A ver, con esto concluimos. Aquí está, ¿ves? Santiago 1, del 3 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, busquemos el arrepentimiento constante, el arrepentimiento genuino de parte de Dios, para entrar en la justicia y verdad de Cristo. Entonces, entregamos este tiempo, damos las gracias por esto. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Te suplicamos que nos guíes a arrepentimiento y fidelidad. Te pedimos que nos ayudes a ser convencidos de pecado y incluso aceptar que estamos pecando y entrar en una verdad en Cristo Jesús. Te damos las gracias por esta oportunidad de vivir y te traemos este tiempo. Ayúdanos por favor a consagrarnos, a arrepentirnos y a ser guiados por tu presencia y tu verdad. Gracias, amado Pastor y Rey, en el nombre de tu Hijo Salvador. Gracias, amado Pastor. Amén. Entonces nos miramos nuevamente el lunes. Gracias por leer con nosotros y hasta bendiciones.